Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Placer inmenso tener un personaje, no solamente por el valor profesional de su actividad agrícola en Colombia, por los cargos que ha ocupado, por el desarrollo empresarial y el impulso que le ha dado al país, sino también porque tiene un nexo importante, nieto del general Rafael Uribe Uribe. Pero vamos a hablar primero del doctor Rafael Uribe, un hombre que ha sido agricultor, presidente del Comité de Cafeteros de Antioquia, estuvo gerente de la Caja Agraria, hizo parte del Comité de Fomento, que era una vicepresidencia en su momento, y estuvo con grandes personajes en la Junta de la Caja Agraria con varios presidentes de Colombia. Es un placer saludarlo, doctor Rafael. Muchas gracias, hombre, doctor Antonio. Aquí estamos. Aquí está. Hombre, una de las cosas más importantes que he visto es que usted silenciosamente ha hecho una gran carrera industrial en Colombia y dedicada fundamentalmente al agro. Por eso yo quisiera que le contara al mundo esa importancia que ha tenido la Federación Nacional de Cafeteros y lo que fue, porque fue un gran emporio económico a través de la flota mercante gran colombiana, del Banco Cafetero, y se fue diluyendo en el tiempo. Creo que hoy está recuperando algo de su poder por el valor del café, pero han pasado por épocas difíciles. Cuéntenos un poco de su gestión. Bueno, hombre, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Mi papá se murió estando yo muy joven y yo era el mayor de la familia, razón por la cual me tocó asumir la administración de la hacienda de la familia, que era la hacienda Gualanday, Que era del fue general. la hacienda que creó el general Uribe. Esa hacienda tenía producción de café, de caña de azúcar para producir panela, y yo hice allá, se puede decir, unas locuras. ¿Qué locuras? Los almácigos de café antes se hacían en eras, se sacaban, se envolvía la matica en guasca de plátano, se llevaban en mulas al cafetal, y eso era una tarea muy complicada. Entonces a mí se me ocurrió empezar a ensayar. Ensayé primero con materas de barro, eso se quebraban esas materas, y eso era un costo tenaz, porque en esa época no habían las materas de plástico. Pero curiosamente un día llegué a una empresa que se llamaba Chelmar de Colombia, que no sé si todavía existe. Yo creo que se acabó. Que era en la avenida Guayabal, entrando hacia el aeropuerto de Olaya Herrera. Y allí logré que me hicieran unas bolsas de café especiales para sembrar el café. Esas bolsitas al principio me quedaron chiquitas, no tenían manera de que el agua saliera, entonces se podría las maticas de café, y empezamos a perforarlas con una perforadora de esas de folder, hasta que Chelmar ya me las hizo perforadas, me les aumentó el tamaño y toda esa cosa. Entonces cambié totalmente, radicalmente, el sistema de los almácigos de café, y eso me dio un prestigio en la Federación de Cafeteros. Hombre, entre otras cosas, ya esas bolsitas se utilizan para todo, ¿no? Para todo, para todo. Todos los viveros están. En cualquier mata, esas bolsitas. Esas bolsitas. Pero eso fue un proceso de transformación. Fue un invento mío. ¿Nunca lo registraste? Con todo respeto. No, nunca lo registré porque yo era muy abierto y todo lo transmitía. Hice otra locura, que fue la primera siembra de café al sol de Colombia. Entonces, primero le copié a los brasileros, después empezamos a conversar con la Federación de Cafeteros y volvimos eso
ya unas cosas bien hechas y todas esas cosas. El café se sembraba bajo la sombra de los platanones, ¿no? Nosotros teníamos mucha sombra de algunos árboles muy simpáticos, patebaco, por ejemplo, que era el de la hoja que parecía una pata de vaca. Sí. Teníamos muchas leguminosas, muchos árboles leguminosos que ayudaban en el suelo, pero hice paralelamente unos cultivos al sol. Yo le vendía, mi papá tenía todavía café Maragogipe, que era el grano más grande, y a través de ese grano más grande empezó Alfredo Laumayer a comprarnos el café para mandar a Alemania, y tenía muy buen prestigio ese Maragogipe, pero el Maragogipe tenía una producción muy baja por hectárea. Entonces fuimos cambiando a café al sol, pero muy bien cultivado, y me siguieron comprando. Yo le vendía más o menos el 80% del café a Alemania, a través de Alfredo Laumayer y después de Juan Calvo. Y a raíz de eso, se entusiasmaron conmigo en el Comité de Cafeteros de Antioquia y resolvieron nombrarme como miembro del comité. Y pero espérese, doctor Rafael, que me gustó mucho el tema de esa, permanentemente transformando usted formas de trabajar, ¿no? ¿Era fácil la recolección del café en las cosechas y en las mitacas o no? Yo tenía una cosa muy simpática. Yo hice 17 casas de agregados, y cada casa vivía una familia de trabajadores de la finca, y tenía un espacio para alojar personal en las épocas de recolección de café. Entonces yo conseguía muy fácil los recolectores de café porque tenían alimentación, tenían casa, pues tenían vivienda y no pasaban trabajo. Entonces eso me ayudó mucho para la recolección del café. Jamás tuve un problema con la recolección del café, nunca. Porque hoy tenemos problemas en eso. Hoy sí hay problemas porque ha escaseado mucho el personal, se ha ido para la coca, Sí. que es mucho más rentable. Pero en esa época no. A mí me fue muy bien en las recolecciones de café. Nosotros producíamos bastantico, 10.000 arrobas de café por año, Muy bien. que era una cosa grande en esa época. Lo que era bajito era el precio, ¿no? Pero hubo de todo, hubo bajitos y hubo medianos. Ahí se hizo el acuerdo con Londres, el famoso acuerdo de Londres en esa época, y yo, estando ahí en el comité de cafeteros, cualquier día, en una discusión que hubo ahí, pues les dio por nombrarme presidente cuando yo tenía 25 años. Entonces, estamos hablando de hace un rato. Hombre, esa historia de la Federación Nacional y el desarrollo que hizo sobre todo en varias regiones, por ejemplo en Santanderes, en el Viejo Caldas y fundamentalmente en el suroeste antioqueño, un desarrollo vial, escuelas, energía, vías terciarias, eso era una cosa increíble. Nosotros, con el Fondo Nacional del Café, que en esa época estaba muy platudo, a Dios gracias, en la época que me tocó a mí en la presidencia del comité, logramos hacer mucho en escuelas, en obras terciarias, en carreteras de penetración para zonas de producción de café. Teníamos un grupo muy grande de mecánicos que iban a las fincas a arreglar las despulpadoras de café. Teníamos un grupo muy grande de mejoradoras del hogar que iban a las fincas a ayudarle a la gente a vivir mejor. Y yo tenía, como tenía 17 casitas, entonces hacíamos concursos en esas casitas de todos los meses de quién hacía mejor sus cosas, quién tenía mejor su huertica, quién tenía mejor sus gallinitas y todas esas cosas.
Y eso, pues, fue, digamos, mi inicio en el programa cafetero. Ya como presidente del comité de cafeteros, pues me tocó la suerte de tener fondos suficientes y pudimos hacer muchas escuelas, muchas carreteras, etcétera, y ayudarle mucho a la gente en la producción de cafetera. Ahí me nombraron en la Junta del Banco Cafetero aquí en Medellín, en caminos vecinales, en Incolda, pues varias juntas. Pero también tuvo la oportunidad de ser nombrado por el gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo y conocimiento en varias regiones de Estados Unidos del tema agrario, ¿no? A mí, cuando más tardecito, a ver, de la Federación de Cafeteros hubo un problema aquí en la Caja Agraria. Y en ese problema, entonces, me nombraron a mí gerente regional. Me nombraron gerente regional de la Caja Agraria, con una tarea muy complicada, que era hacer lo que en esa época se llamaba la paridad entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, y resulta que aquí era como el 70% de los empleados de la caja eran conservadores, y yo supuestamente tenía que llegar al 50% de conservadores y liberales. Y lo logré hacer sin ningún trauma. Tan lo logré que me trasladaron a la Sugerencia de Fomento de Bogotá. Cuando yo estaba en la Sugerencia de Fomento de Bogotá, yo manejaba varios departamentos. Manejaba el departamento de fomento, manejaba el departamento de semillas mejoradas, manejaba el departamento de irrigaciones de Coello y Saldaña, manejaba el departamento de parcelaciones, manejaba el plan ganadero con el BID, manejaba el programa de vivienda rural. Nosotros hicimos muchas concentraciones de vivienda rural, que sacábamos los campesinos de la finquita, les hacíamos una concentracióncita de vivienda con todas las de la ley, tenía su capilla, tenía sus almacencitos, tenían todas esas cosas. Entonces, se juntaban los campesinos ahí, entonces los muchachitos tenían la escuela al lado y no tenían que caminar kilómetros para ir a la escuela, sino que el que tenía que caminar kilómetros era el papá para irse a trabajar a su finca. Y eso fue más o menos, eso era lo que yo manejaba ahí en la Caja Agraria. Y cada subgerencia tenía un comité ejecutivo. Ese comité ya después le reportaba los casos de determinada cuantía hacia arriba a la junta directiva. Y entonces a mí me tocó de presidente del comité el doctor Mariano Ospina Pérez, creador de la Caja Agraria, que fue una idea inicial del general Uribe entre cosa y cosa. Y entonces el doctor Ospina me estimaba bastante. Ahí hay una historia y unas anécdotas extraordinarias, ¿no? Sí. De algunos nombramientos y algunas cosas, pero también hizo parte usted con personajes muy importantes de Colombia que lo acompañaron en esas juntas, entre ellos liberales, conservadores y hasta curas, ¿no? Sí, claro. Pues a ver, por ejemplo, una de las juntas que yo asistía por delegación del presidente Carlos Lleras Restrepo era la Junta del INCORA. Y en la Junta del INCORA me volví muy amigo de Enrique Peñalosa, visitamos muchas zonas del país, creamos algunas zonas naturales, como por ejemplo la famosa de los ríos esos lindos del Caquetá. Sí, sí. Bueno, y ahí participamos mucho. Y entonces en esa junta era muy curioso. A mi lado derecho se sentaba Álvaro Gómez Hurtado y a mi lado izquierdo el cura Camilo Torres.
y yo en el medio. Entonces éramos tres ideologías. La ideología conservadora Fuerte, de radical. derecha de Álvaro Gómez, la ideología de izquierda del cura Camilo Torres y la ideología más moderada mía como liberal. Pero eran diferencias importantes. Y Álvaro Gómez me cogió un gran cariño a mí y al cura Camilo Torres. Y nos reuníamos y conveníamos mucho, casi que después de cada junta nos reuníamos, Álvaro Gómez, el cura Camilo y yo, y conveníamos qué se podía hacer para la próxima junta del INCORA, todas las cosas. Pensando previamente. Pensando previamente y qué se podía proponer sin irnos a los extremos. Y no una sola vez que los tres no nos pusiéramos de acuerdo. Increíble que el cura Camilo Torres lo tiene como un guerrillero simple. No, no era un guerrillero simple, era un tipo muy preparado, muy inteligente, muy razonable. Otra cosa es... ¿Por qué se fue para el Montiembre? Usted que lo conoció tanto, ¿alguna idea tenía? Algo que pudiera uno prever, hombre. El padre Camilo Torres, que es recordado en Colombia inmensamente, estuvo en la élite empresarial y social y de pronto resuelve coger las armas y lo matan a los 15 días. Era el representante de la iglesia en la Junta. O sea que el arzobispo personalmente lo había nombrado en la Junta del INCORA. Y el tipo, a Álvaro y a mí nos dio muy duro cuando él decidió, porque un día nos dijo en la Junta, yo me voy, después de la Junta, en una de las reuniones que hacíamos, dijo, no, yo me voy para la guerrilla porque quiero reivindicar el campesino. Dijo, hombre, pero aquí estamos haciendo la tarea, ¿para qué te vas a ir? Y dijo, no, se empeñó y se fue. Y a los 15 días lo mataron. Desafortunadamente. ¿Él había expresado esa No, jamás. Siempre era, no tengo, había cosas extremas en las juntas del INCORA. Por ejemplo, había unas diferencias sobre las expropiaciones de las fincas que se decía que estaban mal administradas. Pero resulta que había que investigar qué era lo que estaba mal administrado. Porque una cosa es que la finca la administren mal, pero otra cosa es que no tenga los recursos para administrarla bien. Que no pueda hacer no había acceso al crédito. Que tenía mal acceso al crédito, o tenía poca asistencia técnica, o ninguna, o cualquier cosa de esas. Entonces, nosotros analizábamos ese problema y dijimos, no, esta finca concretamente le está faltando recursos, le está faltando asistencia técnica, le está faltando tal cosa, vamos a buscar cómo se le da y no vamos a expropiar esta sí, porque esta sí está abandonada, en fin. Entonces, en eso hubo mucho entendimiento, curiosamente, entre Álvaro, el cura Camilo y yo. Es que miraban el país desde un punto de vista de desarrollo, no con... Correctamente. No con sectarismo, ¿no? Y nos dolió mucho, por ejemplo, errores de la reforma agraria. Eso le iba a preguntar, ¿no? Por ejemplo, en los distritos de Coello y Saldaña, que era un Potosí de producción de arroz. Eso lo volvieron... En el área del Tolima, ¿no? Eso era ¿cómo se llama el pueblito? Sí, eso, Saldaña, de Saldaña para acá y de Coello para allá, estaba el Guamo, estaba donde hacen los quesitos tan ricos ahí cerquita de Ibagué, cerquita de Girardot. Bueno, entonces eso lo volvieron parcelaciones de 3 hectáreas, donde el peluquero del pueblo resultó dueño de una parcela de esas. El carnicero del pueblo no tenía ni idea de manejar una finca. Entonces de ahí
¿Y esa decisión quién la tomó para la entrega? Esa decisión fue del presidente Carlos Lleras Restrepo, así, una orden a Enrique Peñalosa y punto. Entonces eso lo volvieron parcelaciones de 3 hectáreas. Entonces después hicimos con Augusto Espinosa Valderrama y otras personalidades lo que se llamó el Pacto de Chicoral, porque en los distritos de riego, las casitas, yo tenía ahí asignado una casa como gerente que era del proyecto, entonces ahí en Chicoral hicimos el famoso Pacto de Chicoral y reversamos una parte de eso, de esas 3 hectáreas. De esas 3 hectáreas. ¿Y qué hicimos? Como no se podía reversar la parte de repartición de la tierra que ya estaba, entonces lo que hicimos fue comprar y se la adjudicamos a ingenieros agrónomos para que hicieran una cosa lógica, bien hecha. ¿Y se hizo? Y se hizo. Y se hizo. En muy buena parte se hizo. Entonces, y se cambió mucho la idea de las 3 hectáreas. Hombre, uno de los grandes fracasos que hemos tenido en Colombia, atribuible a presidentes muchos, inclusive hoy, que está hablando el presidente Petro de un decreto de esos de emergencia económica con expropiación express que llaman ellos. Ha fracasado la reforma agraria porque, y le voy a decir, y me voy a atrever a decir, porque nos hemos equivocado. Digamos que en este tema de restitución de tierras, el problema que tenemos es que la volvemos a escriturar a aquellas personas para que recuperen su tierra. Y yo no sé si usted ha pensado alguna vez, Rafael, que ese es el primer error, porque cuando usted escritura, se vuelve objeto de las bandas criminales para cogerse esa tierra. Si esas tierras quedan a nombre del Estado y se las entregan en comodato, por más que los maten la primera vez, no podrán tener nunca la propiedad de la tierra las bandas criminales, ni los guerrilleros, ni los bandidos en general. ¿Usted qué opina? Pues hombre, nosotros hicimos varias cosas parecidas, que tomamos una tierra y juntábamos un grupo de campesinos y se formaba no propiamente una cooperativa, sino una especie de cooperativa y la trabajaban en conjunto. Pero tampoco dio muy buenos resultados, que digamos, para serte franco. Todo eso acabó revirtiéndose, acabó otra vez en manos de personas inescrupulosas. No siempre, inclusive en muy buenas manos. En Cereté, por ejemplo, había finquitas que las compraron personas de allá y las volvieron o ganaderías o cultivos de algodón o cualquier cosa, pero de alta tecnología. Hay una cosa que la gente no analiza, y es que, por ejemplo, se habla mucho de los minifundios. Los minifundios hoy no existen. No es porque no existan físicamente, sino porque todo eso lo reemplaza las nuevas tecnologías. Yo tuve la suerte de trabajar con una compañía holandesa que se llama el Holland Beton Group, y tuve la oportunidad de ir a Holanda cuando apenas estaba iniciando el gran impulso de la tecnología agrícola en tierras que muchas eran recuperadas del mar. Para poner un solo ejemplo, en Holanda se producen 9 kilos de tomate por metro cuadrado. Entonces, en un metro cuadrado producen 9 kilos de tomates. ¿Metro cuadrado? Metro cuadrado. ¿Cuál es el minifundio? Lo que hay que meterle es tecnología, no repartir más. Es decir, yo estoy de acuerdo que el que ha trabajado su finquita y toda esa cosa y no tiene su título, le den su título. Sí, eso es lógico. Pero
a mí no me vengan a decir que 4 o 5 hectáreas son un minifundio, cuando la tecnología te lo puede cambiar en minutos. Es decir, yo tuve, tú lo dijiste al principio, a mí me invitó el Departamento de Estados Unidos a visitar proyectos agrícolas en Estados Unidos, en todos los Estados Unidos. Me recorrí prácticamente todos los Estados Unidos viendo proyectos agrícolas. Y había cosas de todo tipo, cerdos, para decir cualquier cosa. Entonces eran los cerdos en unas especies de silos, pero tenían 1.000, 2.000 cerdos en un espacio como de ser unión. Entonces, ¿cuál minifundio? Tenían en Colorado manejaban 17, 18 reses por hectárea. Entonces, ¿cuál minifundio? Y así. Entonces. ¿Aquí cuál es el promedio de ganado por hectárea? No, aquí el promedio, cuando va muy bien, 3. ¿Cómo le parece? 3. Allá tenían 15, 16 animales por hectárea. La rentabilidad se supera, los gastos se compensan. Todo. Y tenían su alimentación especial y compraban los productos al otro finquero. Entonces, este les producía el sorgo, este les producía el maíz, este les producía tal cosa. Hacían sus concentrados y tal. Y entonces podían manejar unas cosas completamente distintas. En semillas, que era mi especialidad, en la producción de semillas, no, eso era unos avances impresionantes. Yo logré montar 7, 8 plantas de semillas, pero después, cuando el doctor Restrepo le dio por acabar con la Caja Agraria, vendieron todo eso. Entonces ya el Estado... ¿Cuál Restrepo? ¿Juan Camilo o quién? Sí, Juan Camilo. El Estado ya no tiene producción de semillas, entonces es únicamente la en manos de los particulares. Está bien que estén los particulares metidos, pero no está bien que el gobierno no tenga también una compensación para darle a los agricultores que no están en su área. Otra cosa que acabaron con la acabada de la Caja Agraria, los almacenes de provisión agrícola. Es decir, lo que nosotros vendíamos en abonos, en estructuras, en puertas, en cercas, en cosas de esas, en la Caja Agraria, que se compraban todas por licitación, como eran unos volúmenes inmensos, tenían muy buenos precios y había 350 almacenes en esa época en el país, 350, 400, cuando eran 600 municipios. Entonces, pues hombre, a uno sí le da pesar que acaben con eso. El IDEMA compraba las cosechas, se le fijaban precios de sustentación. Entonces, está bien que haya también particulares comprando cosechas, pero no dejen al agricultor chiquito tirado, colgado en la brocha. Entonces, eso pasó mucho. Hombre, eso ha tenido repercusión en el desarrollo agrario en Colombia. Sin duda alguna el cierre de todo eso, ¿no? Claro, es decir, hay que tener una combinación. Nosotros teníamos el IDEMA, que era completamente oficial, e INAGRARIO, que era una combinación de particulares y oficial. Entonces, INAGRARIO tenía plantas de silos pequeñas para comprar en determinadas regiones y toda la cosa, y era una asociación entre el Estado y los particulares que funcionó. Que se puede mejorar, sí se puede mejorar, pero eso lo acabaron todo eso, acabaron el IDEMA. Entonces eso ahora está en manos única y exclusivamente de los particulares. Hombre,
La última tema, antes de que hagamos un salto, que nos vamos a quedar aterrados todos. Doctor Rafael, hombre, yo veo en algunos países del mundo que los cultivos son extensivos, digamos los olivos para el aceite. Uno va en tren y eso es por todas partes y son fincas que aportan, ¿no? La tierra y se trabaja de una manera conjunta. ¿Aquí es muy difícil eso? No, lo hacen mucho con maderas en el Uruguay, por ejemplo, que hacen asociación con campesinos y producen maderas maderables y después ellos se quedan con la tierra. Pero primero entra una compañía grande y hace eso. Ahí me metiste en una muy compleja, y es que existe un proyecto que para mí es de los más hermosos que he visto en la vida, que se llama Gaviotas en el Bichada. No sé hoy en qué está, y no sé qué pasó con el italiano que manejaba eso, pero él empezó a hacer unas cosas combinadas para el campesino, entonces diseñaron unos molinos de viento espectaculares, baratísimos, unos arietes especiales que subían mucho más que un ariete común y corriente del agua, una cantidad de cosas de eso. Y el tipo se buscó en todo el mundo un árbol especial para reforestar. Y se trajo un pino especial que existe entre Nicaragua y Costa Rica. Y ese pino sembró 8 millones de pinos. Él produce ahí trementina, produce madera y toda esa cosa. Y es una reforestación impresionante y vende cosas de carbono, ¿cómo se llama eso? Es decir, para resumirte, ese cultivo absorbe más o menos la contaminación de la mitad de los automóviles que hay en Colombia. No te puedo creer. Ese cultivo. Es un proyecto ambiental impresionante. Un proyecto ambiental. Entonces, si le dan seguridad jurídica para... Vos no te puedes meter al Bichada con 100 hectáreas. Esos son... O tenés 20 o 30 mil hectáreas o eso no te justifica las inversiones. Yo sé de una persona que de su bolsillo tenía un plan para invertir 800 millones de dólares allá y no los invirtió por falta de seguridad jurídica. Tengo una nieta casada con un señor que es el número 3 en Argentina en producción de soya, girasol y eso, que estuvo buscando la posibilidad de hacer un cultivo grande en la altillanura y no encontró seguridad jurídica. Ese tipo en la Argentina, sin ser de él, maneja 150.000 hectáreas, sin ser de él. Sin ser de él. Sin ser de él. Él tiene, digamos, 10.000, pero maneja 150.000 hectáreas. Es decir, yo le conducí un cultivo de 35.000 hectáreas de girasol. Puede ser, además de eso, grandísimo, bellísimo, ¿no? Bellísimo. Entonces, hombre, hay cantidad de inversores que quisieran hacer inversiones allá, sea para vender carbón o para producir, pero no hay la suficiente seguridad jurídica. Con una condición, no necesitan ser dueños de la tierra, pueden asociarse con los campesinos, pero allá la población es como 6 personas por kilómetro cuadrado o algo así. Gran extensión territorial y poca gente. Exacto, exacto. O sea que hay la posibilidad
Y eso lo trataron de hacer, pero no. Pero se puede llevar gente y empezar a desarrollar realmente, empresarialmente, todos esos departamentos del sur del país que tantas dificultades tienen, ¿no? Claro, es que eso hay unas posibilidades inmensas. Y hay que pensar a largo plazo, No, mediano y largo plazo. Pero tú te pones a ver, por ejemplo, tú hablaste ahora de restitución de tierras. Bueno, entonces te nombran de jefe para la restitución de tierras de Urabá a este tipo, que no me acuerdo en este instante el nombre, pues un tipo que fue guerrillero del ELN, que secuestró a mi sobrino, al sobrino de mi esposa, Irving Bernal, lo secuestró allá, lo tuvo secuestrado. Entonces, ese es el jefe del gobierno para la restitución de las tierras de Urabá, no, tampoco. Es decir, un tipo que no tiene cómo, pues. Yo lo llamo el secuestrador humanitario. No, es que perdimos las proporciones, para no hablar de país hoy. Sí. Pero yo le debo decir una cosa, doctor Rafael. Muy agradable su vida, que la gente nuestra conozca esta historia, que vean cómo sí se pueden hacer cosas y que la edad no es límite para pensar y desarrollar a Colombia. Ese es un mensaje que creo que en sus palabras, en su claridad mental, en su forma de trabajar a lo largo de los años, permite creer que Colombia tiene gente como usted por montones para hacer grandes cambios, ¿no? No, yo creo que hay mucha gente que está interesada. Es que es decir, tú te vas para Israel, para poner el último ejemplo. Israel, ¿qué era? Yo no sé, pues, cómo... Desierto árido ahí, yo no sé, pues, qué era, cómo dijo Jesucristo a Moisés, que era una vaina de leche y miel. Eso es un desierto el más inmenso del mundo. Y ese desierto hoy es el tercer o cuarto exportador de productos agrícolas del mundo. Así es, increíble. Increíble. Se inventaron el riego gota a gota, se inventaron una cantidad de cosas y tienen una tecnología impresionante. ¿Tecnología, lo que usted habló? Hoy todo se llama tecnología, punto, cualquier cosa. Yo que soy, que tengo un problema en la mácula, me defiendo con una cosa que se llama inteligencia artificial, que me lee y me dice las cosas, o le dicto y me las transmite. Ahí está. Hay solución para todo. Hay solución pero hay que querer hacerla. Hay que querer La hacerla. vocación hay que mantenerla. Así es, así es. Muy bien, gracias Rafael Uribe, porque vamos a, después de este pequeño descanso, para un segundo programa, vamos a hablar ya de la historia de familia, vale decir, de Rafael Uribe, nieto del general Rafael Uribe. Enseguida nos adentraremos en esa historia apasionante de Colombia, de los partidos, de las guerras y del futuro de Colombia.